Y antes de la pausa les decíamos que un experto bombero voluntario nos contaría qué hacer en caso de quedar atrapados en medio de un fuerte temporal como el que se registra a estas horas, por ejemplo en Asunción y también en ciudades aledañas. Nuestro compañero Sergio Valdés, a propósito, tiene ese material de consulta. Le preguntamos precisamente qué hacer en caso de estar en medio de un temporal. Sergio, adelante por favor con los detalles. Así es, y hay que atender bien a las recomendaciones que nos van a dar ahora, porque en situaciones de emergencia e inclusive cuando hay tiempos severos como lo ocurrido el de ayer, hay que tener en cuenta ciertas estrategias antes de salir a casa, durante también y al momento de ingresar. Y por eso estoy con el capitán Rubén Valdés del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay. Bueno, capitán, lo principal sería tomar conciencia y saber bien de que ante posibles amenazas de tormentas, estar informado y de acuerdo a eso poder evaluar la amenaza, ¿verdad? Sí, estamos en una situación que la mayoría de las personas, podríamos usar un término así, si se quiere, vulgar, ¿verdad? Pero están acostumbradas a vivir en un termo, es decir, desprendidas un poco de lo que es la realidad externa, y eso es peligroso. Tenemos mucha información actualmente, pero la gente en el celular prefiere estar en los jueguitos y estar en actividades que no son, digamos, de información, y eso es un riesgo. ¿En qué sentido? Mucha gente ayer cuando empezó a tormenta dice, empezó a llover. Sin embargo, desde la mañana teníamos alerta meteorológica que estaba tanto en los boletines de la Secretaría de Emergencia Nacional, estaba en los comunicados de las radioemisoras. Entonces, un poquito manejar la información es importante para evaluar y atender los riesgos. Escuchar los noticieros en la televisión, escuchar los noticieros en AM, que son normalmente los que dan, y estar un poco informado de las posibilidades de unas amenazas, en este caso climáticas, y tener algunos puntos que tomar en cuenta. Por ejemplo, se inundó la casa, pero resulta que nunca nosotros nos preocupamos por limpiar las canaletas. Se cayó un árbol, nunca nos preocupamos por la poda de esos árboles, principalmente aquellos de que ya tienen bastante tiempo, ¿verdad?, de crecimiento, y que se notan a simple vista, uno puede notar. Entonces no limpiamos los registros pluviales, de repente hubo corte de luz, sabemos que en las tormentas va a haber corte de luz normalmente en nuestro país, y entonces no tenemos siquiera la llave de apertura del portón automático, la llave manual, nos quedamos varados en nuestra casa, tenemos problemas en el trabajo, es decir, hay que informarse de los riesgos que pueden haber, y en base a eso cada uno de los puntos que va a ir tomando en cuenta para que esa amenaza, que es en este caso climática, represente menos vulnerabilidad a mi persona, a mis bienes, y entonces también el riesgo sea menor. Pero principalmente la información es la que nos va a dar después los protocolos a seguir. O sea, la gente dice, y si me pongo debajo de un árbol, el árbol se cae, ¿verdad? O si salgo a un lugar en que esté expuesto yo como la cosa más alta que existe en el lugar y se me cae un rayo. Es decir, bueno, hay que informarse con internet en este momento que tenemos, sabemos que hay medidas que uno puede tomar, y principalmente, ¿para qué me voy de un lado para otro si puedo esperar 20 o 30 minutos, si no es una urgencia? Ahora tengo una urgencia, un familiar que necesita atención médica y lo estoy llevando, bueno, tengo que arriesgarme, sí, estoy asumiendo un riesgo, pero si no tengo nada que hacer, o si estoy llegando a la facultad para una clase que puede posponerse una hora, que no va a caer el mundo porque se posponga una hora, voy a atravesar un raudal que estoy viendo que los propios ómnibus nos están atropellando para pasar, y yo con un vehículo pequeño estoy animándome, entonces asumo un riesgo innecesario. Entonces, sí, evaluar el riesgo, es muy difícil decir qué hay que hacer en ese momento exacto, porque a lo mejor sucedió algo que era impensable, pero también están los riesgos que uno no los puede, que se caiga un rayo sobre uno, medio un poco difícil de evitar de repente, ¿verdad? Habrá algunas medidas paliativas que se pueden hacer, estar en lugares en que hay un pararrayo ayuda a que vaya por ese pararrayo, ¿verdad? Pero le digo que no querría referirme al de ayer porque son circunstancias ya para la persona que manejaba que no podía asumir. Ahora, el propietario de ese árbol sí podía haber asumido alguna acción con respecto a ese tipo de árboles, ¿verdad? Que también hay que reconocer, estamos en una etapa que cortar un árbol prácticamente representa en algunos casos un acto criminal, ¿verdad? Porque es con delito hasta de medio ambiente, uno tiene que tener permiso de la municipalidad, y uno debe ser responsable tanto de su vehículo de un mantenimiento como también del árbol que está en su patio, el mantenimiento, la poda, como así también el que está en la vereda, en las plazas que son la municipalidad, ¿verdad? Entonces, son las cosas que hay que tomar en cuenta. Es un ejercicio nomás la evaluación de riesgo. El problema es que pensamos que a nosotros nunca nos va a ocurrir. Tenemos como seríamos un síndrome de Superman, que nos creemos que no nos va a pasar, solamente las desgracias le pasan a nosotros, y por eso no evaluamos los riesgos. En este caso, reitero, esa pobre chica que ayer estuvimos en el servicio que falleció, poco o nada podría hacer que se le caiga un árbol encima, pero sí los propietarios o los responsables de ese predio
tienen que tomar algún tipo de determinación y de cualquier predio, ¿verdad? En el caso sabemos también que cuando hay una tormenta severa, incluso a veces no tan severa, hay cortes de luz. Y cuando hay cortes de luz, ¿qué hacemos? Empezamos a prender una vela sobre la mesa, sobre el armario, sobre la cómoda, sobre la fiambrera, sobre lo que sería el botiquín, sobre el ropero, volvió la luz y esas velas quedan encendidas. Entonces, lo ideal es que uno tenga iluminaciones de emergencia, que puedan utilizar la iluminación de emergencia, no son costosas, desde 35.000, 45.000 para arriba ya estamos teniendo iluminación. Entonces uno se corta la luz, pero uno tiene una iluminación que le da un soporte y no aumenta el riesgo de un incendio. Y como esa hay tantas, nosotros en psicología de emergencia decimos, es preferible estar preparado para lo que nunca suceda a que suceda algo a la cual no estamos preparados. Y eso pasa con las personas cuando no tienen información, no tienen práctica, no tienen el manejo de la emergencia, que no es que no tiene que ser para los bomberos, el manejo de la emergencia para todos. Bueno, gracias, capitán. Correcto. El capitán Rubén Valdés, y bueno, por supuesto, ante la caída de cualquier rayo, y sepan, tengan conocimiento de eso, y directamente al hospital para que pueda ser revisado médicamente. Es lo que podemos informar desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias.